en Congreso Radio, un congreso para todos. Esta es La Entrevista. Estamos en comunicación con la congresista Patricia Juárez, presidente de la Comisión de Constitución. Congresista, muchas gracias por atender a Congreso Radio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, congresista Juárez, en la Comisión de Constitución se ha aprobado el dictamen que plantea la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Parlamento Nacional, con lo cual ya ha quedado lista para ser debatido en el Pleno del Congreso, ¿verdad? Así es, sí, tenemos este trabajo ya propuesto desde el mes de marzo en que comenzamos el debate. Hemos hecho audiencias descentralizadas, tanto en Arequipa como en Piura, y hemos invitado a muchos constitucionalistas para que vayan a expresar su opinión respecto a la vuelta a la bicameralidad en el Congreso de la República. Ha sido un debate muy intenso, comenzó en la comisión la semana pasada, pero como vuelvo a repetir, desde el mes de marzo lo venimos trabajando. Y el día de hoy se ha aprobado con 13 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención. Y bueno, la verdad es que es muy interesante ver cuáles han sido los aportes que en muchos de los casos hemos podido recoger de los congresistas. Se está aprobando 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La de Senadores con 60 miembros y la Cámara de Diputados con 130. Se está previendo, lo que es muy importante, que no haya más gasto del que esté establecido en el Congreso como parte de su presupuesto, que es el 0.6% del presupuesto nacional, y creemos que se pueden optimizar perfectamente los recursos para crear esta Cámara revisora, que es por esencia la Cámara de Senadores, y que va a tener a su cargo tanto como la Cámara Senadores y Diputados, como por ejemplo evaluar el presupuesto general de la República, ambas en conjunto. Pero de inicio la Cámara de Senadores es una Cámara eminentemente revisora y es una Cámara que va a tener la posibilidad también de aprobar, desaprobar o de modificar las leyes que vengan de la Cámara de Diputados. Sí, congresista, en este debate también se ha propuesto una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, 35 años para ser senador y 25 años para ser diputado, pero creo que esto todavía se puede modificar en el debate del Pleno del Congreso, ¿verdad? Sí, claro que sí. En realidad lo que hacen las comisiones del Congreso son propuestas a través de primero los predictámenes que luego se van afinando con el aporte valioso de los congresistas, se van tomando algunas cosas, otras van quedando en el camino, y luego de aprobado el dictamen se lleva al Pleno, y en el Pleno del Congreso todavía se pueden hacer algún tipo de modificaciones y cambios a partir de los aportes que realicen los congresistas, ¿no? Entonces, esto todavía tiene un camino largo, porque creemos que siendo un tema tan trascendente y tan importante para el sistema político en nuestro país, creo que todavía debemos de pasar varios plenos debatiendo respecto a cada uno de los artículos, que son aproximadamente 50 los que se están modificando, porque siempre hay un aporte valioso que pueden realizar los congresistas y en consecuencia siempre se puede mejorar el texto. Sí, congresista Patricia Juárez, también se ha propuesto en estas modificaciones la reelección de los parlamentarios, ¿verdad? Así es, tanto en senadores como en diputados se ha propuesto la reelección por una sola vez, aun cuando hay muchos congresistas que están solicitando y están pidiendo que la reelección pudiera darse por más de una vez, porque consideran de que tiene que haber, y yo también considero efectivamente que tiene que haber también una profesionalización del quehacer político. Nosotros creemos que esto es satisfactorio, que se tenga experiencia,
Creo que muchas de las cosas que están pasando en este Congreso unicameral es precisamente porque no se tiene la experiencia que se debería de tener en los congresistas, sino en muchos de los casos se están aprobando y se aprueban cosas que son absolutamente irreflexivas o con una rapidez inusitada, y precisamente porque lo que falta es eso, ¿no? Esa experiencia que deben de tener los parlamentarios. En todos los países es usual que haya reelección, en el caso de los congresistas, de los senadores. Realmente en el caso nuestro fue todo un retroceso el prohibir la reelección de este tipo de autoridades electas por elección popular. Sí, congresista Patricia Juárez, también está la propuesta de que los candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República puedan ser simultáneamente candidatos a senadores o diputados, ¿verdad? Sí, claro que sí. En realidad, lo que nosotros hemos planteado es que los candidatos a la presidencia de la República tengan también la responsabilidad y la obligación de dirigir sus grupos políticos. Ocurre mucho que se da la elección y luego, si no son electos presidentes de la República o vicepresidentes, cada uno regresa a sus ocupaciones y sus grupos políticos caminan por su lado. Nosotros creemos que los líderes políticos deben de hacer y ejercer una función política de cohesión de sus agrupaciones políticas. Y no es que una vez que ya, digamos, perdieron y ya no les están dentro del ambiente político, simplemente se retiran, se van del país, se desentienden absolutamente del quehacer de sus bancadas. Hay algunas bancadas que no tienen líderes políticos, que cada congresista hace lo que buenamente puede. Entonces creemos que para consolidar también a los partidos, sus líderes, los que candidatean, tienen también que hacerse responsables de ese grupo político. Sí, congresista, ¿qué otros aspectos importantes resaltar de estas reformas que, como usted dice, tiene 50 modificaciones? Bueno, es importante resaltar que lo que tendremos es una mejora sustancial en la elaboración de las leyes, que tendremos una cámara revisora, que tendremos una cámara que no va a estar por encima de diputados o senadores, ¿no? Porque, por ejemplo, las presidencias del Congreso se van a alternar. Un año el presidente de la Cámara de Diputados y otro año el presidente de la Cámara de Senadores. Creemos que, por ejemplo, el lugar donde habitualmente sesionamos, que es la Sala Porras, va a ser donde funciona el Senado, como lo fue antes. Dentro de las 12 constituciones que ha tenido nuestro país, 9 han sido bicamerales. Entonces, lo que hemos también propuesto es que haya una mayor agilidad en la elaboración de las normas, porque en la Constitución del 79, por ejemplo, lo que se veía es que había mucha demora porque había mucha traba entre una y otra. Ahora estamos estableciendo un procedimiento legislativo que sea más ágil y que signifique una revisión, una reflexión mayor. Por eso es que los candidatos al Senado se les está pidiendo mayores requisitos, como, por ejemplo, haber sido una autoridad electa a través de una elección popular o tener experiencia de 5 años en la gestión pública o privada, porque creemos de que tienen que venir los mejores académicos, por ejemplo, al Senado, para que realmente hagan ese trabajo meditado, ese trabajo prolijo para la elaboración de leyes, que es lo que se requiere en este momento. Y también el Senado lo que hace es la mejora en la representación, porque por lo menos de los 60 senadores, por lo menos va a haber un senador de cada región, de las 26 regiones que tenemos, considerando la región Lima Metropolitana y la región Callao. Entonces, de esos, por lo menos uno va a ser senador.
Hay algunos lugares como Madre de Dios que en este momento, por ejemplo, tiene un solo congresista. Entonces hay que mejorar porque próximamente vamos a evaluar la manera como reformamos las circunscripciones electorales, los distritos electorales, de tal manera que aseguremos una mejor representación. Lo que hay en este momento es una crisis, hay una subrepresentación y por eso es que los ciudadanos también no sienten cercanos a sus congresistas, en este caso será a sus diputados y a sus senadores. Sí, congresista, una última consulta. ¿Será siempre la elección por 5 años? Sí, claro que sí, la elección es por 5 años, tanto en senadores como en diputados. Bien, muchas gracias, congresista Patricia Juárez. ¿Algo más que usted desea agregar? Bueno, la verdad es que ha sido un trabajo muy importante de parte de la Comisión de Constitución, de todo el equipo de la Comisión de Constitución, a quien yo tengo que felicitar por el gran trabajo que han hecho durante estos meses en que hemos estado debatiendo, también agradeciendo también el aporte, la ayuda y los conocimientos valiosos de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. En general, de la opinión pública, hemos leído todos los aportes, las críticas que se han hecho y también los aportes que han hecho los diferentes personas que son especialistas y que han opinado en los medios de comunicación, y creemos que con todo eso y con el debido consenso entre las fuerzas políticas podemos ir avanzando en esta reforma política, especialmente porque en estos momentos de crisis necesitamos ya encaminar estas reformas de tal manera que podamos ya el siguiente Congreso, en las siguientes elecciones que se tengan que hacer, ya tengamos un mejor sistema político que creo yo que también va a mejorar los graves problemas que tenemos en el país. Bien, muchas gracias, congresista Patricia Juárez. Vamos a estar atentos al debate en el Pleno del Congreso. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a @radio_Congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.